Dios le bendiga. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad una vez más de reunirnos por estos medios con el propósito de adorar, glorificar el santo y bendito nombre del Señor, agradecerle, entendiendo que Él ha sido bueno con nosotros, que todo, como decía la alabanza, se lo debemos a Él, que Él se ha placido en bendecirnos a nosotros, entendiendo que no merecemos las bendiciones de Dios, pero Él se ha placido en bendecirnos y le damos gracias al Señor, entendiendo que Él ha sido bueno, no solamente con lo que ha hecho con nosotros, sino de las promesas que Él nos ha dado a nosotros, las promesas que nosotros esperamos del Señor, y de esas promesas hemos estado nosotros hemos estado estudiando este libro de Apocalipsis, y la semana pasada estuvimos estudiando la primera mitad del capítulo 19, estuvimos estudiando del versículo 1 al versículo 10, donde nosotros vimos que mientras la tierra va a estar pasando un tiempo de tribulación, vimos anteriormente lo que va a suceder con los juicios de las copas, con los juicios de las trompetas, pero vemos que va a estar sucediendo eso en la tierra. Ya la iglesia va a haber sido arrebatada, ya la iglesia va a estar en el cielo, y en el cielo va a estar sucediendo una celebración. El pueblo de Cristo, la novia de Cristo, va a estar de fiesta en el cielo, y hablamos acerca de las bodas del Cordero, de las cenas de las bodas del Cordero que va a estar sucediendo en el cielo durante el tiempo de la tribulación aquí en la tierra. Hablamos acerca de la comparación, del simbolismo, de la imagen que existe entre lo que era una boda judía tradicional y lo que es lo que sucede con el pueblo de Cristo, con la iglesia. En la boda tradicional judía sucedía que el novio pagaba lo que se conocía como la dote, que era el precio para entrar en un contrato matrimonial con la novia, pero después de pagar la dote, partía e iba a casa del padre, donde iba a hacer una anexión, donde iba a hacer una construcción, donde iba a preparar un lugar para luego entonces regresar de manera inesperada para la novia, de manera de sorpresa para la novia. Y así mismo es la historia de la iglesia, la historia del pueblo de Cristo. El Señor vino en su primer advenimiento, donde Él pagó el precio, donde Él derramó su sangre, donde Él nos compró y le pertenecemos al Señor. Y ahora nosotros estamos en un lapso de tiempo donde el Señor dice que Él se fue a preparar morada para nosotros. Y así como Él se fue a preparar morada, Él prometió también regresar por nosotros. Y es el momento que nosotros esperamos que Él regrese por nosotros en lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Hoy vamos a continuar nosotros este estudio donde nosotros nos quedamos en Apocalipsis 19. Veremos cómo el cielo pasa de una celebración de las bodas del Cordero a la manifestación gloriosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 19, del versículo 11 al final del capítulo. Para empezar el estudio de hoy vamos a leer hasta el versículo 16. Y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de reunirnos con el propósito de estudiar tu palabra, Padre Santo,
de acercarnos a ti, de conocerte, Padre Santo, más, Señor, cercamente, Señor, y de tener esta promesa que tú nos das, Señor, de aquellos que escudriñamos tu palabra, de aquellos que estudian este libro. Te pedimos que donde quiera que este estudio, Señor, llegue, sea de bendición, Padre Santo, Señor. Que donde quiera que este estudio llegue, Padre Santo, haga el efecto con el cual tú lo has enviado, Padre Santo, Señor. Que nosotros, Señor, seamos edificados por este estudio, Señor. Que no sea yo, sino tu Espíritu Santo obrando en medio nuestro, Señor, dándonos la palabra, y prepara los corazones, Señor, para recibir palabra tuya. Te damos gracias, Dios, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues nosotros conocemos en los evangelios que nos habla acerca del primer advenimiento, de cuando Jesús vino al mundo, de los eventos que él vivió, de la misión que él cumplió. Nosotros sabemos que en el primer advenimiento del Señor Jesucristo, él vino con el propósito, como lo relatan los evangelios, de buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino para cumplir la promesa que Dios había hecho desde la caída de los seres humanos en el jardín del Edén. Cuando el pecado entró en la humanidad, el Señor vino a ser la simiente de la mujer por la cual Dios había prometido que iba a pisar la cabeza de la serpiente. El Señor vino a pagar el precio de nuestro pecado. El Señor vino a reconciliarnos con Dios para que nosotros, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el propósito con el cual Él vino. Él vino como cordero al matadero. Él vino manso. Él no abrió su boca cuando fue cuestionado, cuando fue maltratado. Él entró a la entrada triunfal en Jerusalén en un asno. Pero ya esa no va a ser la manera que Él va a regresar. Porque cuando el Señor Jesucristo regrese al mundo, Él va a regresar en toda majestad. Él va a regresar con toda su gloria. Él va a regresar en modo de carrera, de combate, en el cual Él va a juzgar al mundo, aquellos que lo han rechazado, aquellos que lo han blasfemado, van a ser juzgados en el retorno del Señor Jesucristo. Él vino al mundo como cordero en su primer advenimiento, pero Él regresará como juez. Él regresará para juzgar. Él regresará para destruir. Este pasaje, Juan registra unos nombres que vale la pena que nosotros los detallemos y veamos el significado de estos nombres con los cuales Él llama al Señor Jesucristo. El primero de estos nombres con el cual Él llama al Señor Jesucristo es fiel y verdadero. La palabra fiel significa que es digno de confianza, alguien que cumple lo que promete. Y eso es lo que nosotros hemos visto a través de toda la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha hecho promesas a su pueblo y Cristo ha demostrado una y otra vez que sus promesas nunca fallan. Él fue fiel al prometer un Salvador después de la caída de Adán y Eva. Él fue fiel al pacto hecho a Abraham, el levantar de Abraham una gran nación. Él fue fiel a las promesas dadas a Israel por medio de los profetas. Él fue fiel al venir a Belén exactamente a nacer, así como Él mismo lo había anunciado. Él fue fiel al morir por nuestros pecados. Él fue fiel al resucitar al tercer día. Él fue fiel en enviar a su Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días. Él fue fiel y así como Él ha sido fiel en todo lo que ha dicho, nosotros confiamos que va a seguir siendo fiel. Él promete estar con nosotros hasta el fin. Él promete regresar para que nosotros estemos con Él todos los días y nunca jamás nos separemos de Él. Y este es el momento que Juan está mirando, que el Señor Jesucristo había prometido esa promesa que el mismo Juan la relata en su evangelio, donde el Señor Jesús dice que Él regresaría a tomarnos para sí mismo. Y Juan lo está viendo regresando en poder y gran gloria con su iglesia, cumpliendo las promesas de su retorno, de estar con su iglesia para siempre. La palabra verdadero no significa solamente que dice la verdad, sino que el Señor Jesucristo es Él mismo, es verdad, como Él identifica en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, donde Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros vivimos en una época donde la verdad constantemente es cuestionada.
donde la verdad la gente dice que es relativa, donde las personas dicen que algunos tienen su propia verdad y aquellos tienen su propia verdad. Pero si lo que alguien dice es la verdad y otra persona dice que es la verdad y se contradicen, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad es el Señor Jesucristo y es la verdad absoluta. La sociedad cambia de valores continuamente. La sociedad redefine lo que es bien y lo que es mal continuamente. Pero la palabra de Dios nunca cambia. Nosotros tenemos un norte. Nosotros tenemos una guía que no cambia. El mundo ha aceptado muchas prácticas que son completamente contrarias a la palabra de Dios. Y luego el mundo cambia y continúa cambiando y ahora en este momento continúa aceptando muchas cosas que son aberraciones, que Dios condena y lo llama bien, pero nosotros no podemos guiarnos por lo cultural. No podemos guiarnos por lo que el mundo dice que es bueno. No podemos guiarnos por lo que el mundo dice que es aceptable. Nosotros tenemos una guía, un manual de vida que es la palabra de Dios, por la cual nosotros nos guiamos, no por lo que es aceptable por el mundo, no por lo que es políticamente correcto. Lo que es políticamente correcto al pueblo de Cristo no le importa. A nosotros nos importa lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que a nosotros nos importa. Eso es lo que nos guía nuestra vida, lo que debe guiar nuestra vida. El anticristo va a engañar a mucha gente. Hay mucha gente que va a estar engañada por lo que es la cultura, cosas que van a ser aceptadas por la cultura, pero aquellos que se afían en la palabra de Dios no pueden ser engañados. Tiene el nombre incomprensible, un nombre que es incomprensible, un nombre que nadie conoce, un nombre que no ha sido revelado a ningún otro. Este es uno de los títulos que Juan llama al Señor Jesucristo. En las Escrituras el Señor es llamado por muchos nombres. Él es llamado Salvador, es llamado el Mesías, es llamado el Hijo de Dios, es llamado el Hijo del Hombre, es llamado Emmanuel, es llamado el Cordero de Dios, es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Es llamado fiel y verdadero, es llamado el Verbo de Dios, es llamado el Alfa y el Omega, es llamado el Buen Pastor, es llamado la luz del mundo, es llamado el pan de vida y muchos otros nombres más por los cuales Él es descrito. Y cada uno de estos nombres describe lo que es el carácter del Señor, describe lo que es la naturaleza del Señor. Sin embargo, Juan nos dice de un nombre que solamente Cristo conoce. Esto nos recuerda una verdad muy importante para nosotros. Una verdad de que nosotros tenemos un entendimiento muy limitado de lo que es Dios. Nosotros entendemos un chinchín, un poquito de lo que es Dios. Nosotros entendemos un poquito de lo que es el carácter de Dios, de lo que es la grandeza de Dios. Y es porque nosotros ni siquiera tenemos la capacidad, porque Dios es infinito y nosotros tenemos limitaciones, muchas limitaciones. Aún durante la eternidad, la Biblia dice que nosotros estaremos descubriendo la gloria de Dios, cosas de Dios durante la eternidad. O sea que nadie puede decir que conoce todo acerca de Cristo. Nadie puede decir que lo conoce todo, porque por la eternidad nosotros vamos a continuar un proceso de aprendizaje, un proceso de conocimiento. Incluso el apóstol Pablo escribió en la epístola a los Romanos, capítulo 11, versículo 33, diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Él se ha revelado lo suficiente para que nosotros podamos conocerlo, lo suficiente para que nosotros podamos creer en Él y por la fe en Él y en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros poder llegar a una posición en la cual nosotros somos reconciliados con Dios. Nosotros poder tener la salvación de nuestras vidas, nosotros poder nacer de nuevo y nuestro nombre ser escrito en el libro de la vida. Se ha revelado lo suficiente para nosotros llegar a ese punto.
Pero las cosas de Dios nosotros vamos a estar conociéndolo por la eternidad y nunca vamos, yo creo, a poderlo conocer por completamente, porque es un Dios infinito y nosotros tenemos limitaciones. El tercer título que le da es el Verbo de Dios. Y este es uno de los títulos más interesantes, porque el mismo Juan lo había descrito en su evangelio, desde el capítulo 1 del evangelio de Juan, lo había descrito como el Verbo de Dios también. Y el Verbo de Dios proviene del griego, de la palabra logos, que significa una expresión que significa mensaje o revelación. Cuando hablamos nosotros revelamos lo que está en nuestra mente. Nosotros revelamos nuestro pensamiento. Nosotros revelamos lo que está en nuestro corazón. Y asimismo, el Señor Jesucristo es la forma visible del Padre, de Dios. Es la revelación de Dios Padre que Él nos ha dado a conocer a nosotros. Es la demostración, la expresión visible de un Dios invisible. Él se revela perfectamente por medio del Señor Jesucristo. Incluso Juan nos habló acerca del Verbo y lo presentó en el Evangelio de Juan 1:1, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y más adelante, en el versículo 14 de este mismo libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús no es simplemente un mensajero de Dios. Él es el Dios mismo revelándose a la humanidad. Jesús es la revelación perfecta de Dios a lo largo de la historia. Dios ha hablado de muchas maneras. Dios habló a Adán y Eva en el jardín del Edén. Dios habló a Noé, Dios habló a Abraham, Dios habló a Moisés por medio de una zarza ardiente. Dios ha hablado de muchas maneras, se ha revelado de diferentes maneras. Pero cuando llegó Jesucristo, Jesucristo es la revelación de Dios. Es Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo habla en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 9, Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si alguien quiere saber cómo es Dios, debe mirar a Cristo. ¿Quiere conocer a alguien el amor de Dios? Mire a Cristo. ¿Quiere alguien conocer la santidad de Dios? Mire a Cristo. ¿Quiere alguien conocer la misericordia de Dios? Mire a Cristo. ¿Quiere alguien conocer la justicia de Dios? Mire a Cristo. Jesús es la manifestación perfecta de todo lo que es Dios. Juan también nos enseña que Cristo fue el agente creador, quien hizo la creación, por medio de quien la creación se hizo. Por eso dice en el versículo 3 del Evangelio, del primer capítulo del Evangelio de Juan: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que cuando en Génesis se dice, en Génesis se dice que sea la luz, el universo, los elementos respondieron al Señor Jesucristo, a la palabra, al Verbo de Dios. Por Él fueron creadas todas las cosas. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 6, que por Él fueron creadas todas las cosas. El mismo Señor que creó todas las cosas, con Él es el mismo Señor quien murió en la cruz del Calvario. Es el mismo que creó las estrellas. Es el mismo que creó el universo, las montañas y a cada ser humano. Llamar a Jesús el Verbo de Dios significa que toda la verdad de Dios está centrada en Él. Por eso el cristianismo no consiste en una religión. El cristianismo no consiste en seguir unos rituales por los cuales uno logra acercarse a Dios. El cristianismo se trata de una persona y es de Jesucristo. Nuestra fe descansa en Cristo. Nuestra esperanza descansa en nuestra salvación, descansa en nuestra eternidad, descansa en. Cuando nosotros abrimos la Biblia desde Génesis en Apocalipsis, el mensaje central de la Biblia es Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Toda la escritura
habla de él. Cuando los fariseos discutían con él acerca de las escrituras, el Señor Jesucristo le dijo: ustedes estudian, escudriñan las escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la escritura nos habla y apunta a Cristo. Juan también lo llama con el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto no es simple y sencillamente un título como aquel generalísimo, comandante de comandantes, como tal vez llevaba Trujillo. No, es una declaración de autoridad absoluta, de soberanía, de supremacía. Jesucristo es presentado como el gobernante supremo sobre toda autoridad humana, no solamente sobre toda autoridad humana, sino sobre los ángeles, sobre el cielo. Toda rodilla, dice, los que están en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, tendrán que postrarse delante de Cristo. Es la autoridad suprema sobre todas las cosas. No hay presidente, no hay gobernador, no hay dictador, no hay mandatario que se asemeje a Cristo. Durante la historia humana se han levantado reyes, mandatarios, se han levantado imperios que parecían ser invencibles. Parecía que nadie podía enfrentarse a ellos. Se levantó en Egipto, se levantó el faraón. En Babilonia se levantó Nabucodonosor. En Persia se levantó Ciro. En Grecia se levantó Alejandro Magno con gran poder, conquistando nación tras nación. En Roma gobernaron los Césares, gobernaron en Roma. En el siglo XX se levantó un dictador en Alemania quien trató de conquistar toda Europa de nombre Adolfo Hitler. Vemos que se ha levantado gobernante, mandatario, imperio, rey, y algo que todos ellos tienen en común es que se han levantado y asimismo como se han levantado, han caído. Pero va a haber un imperio, va a haber un rey, va a haber un gobernante que se va a levantar y nunca va a ser derrocado. Va a haber un gobernante que se va a levantar y que va a gobernar en justicia. Dice que regirá con vara de hierro, va a regir en justicia y nunca podrá ser comparado. Nunca ningún golpe de estado va a poder levantarse en contra de él, aunque como vamos a conocer luego, sí se va a intentar en algún momento preciso. Pero vemos en Apocalipsis capítulo 19, en lo que estamos viendo del versículo 11 en adelante, que Jesús se prepara para salir del cielo e ir camino hacia la tierra, y nos dice que va en un caballo blanco. El caballo blanco era un animal de la guerra de la antigüedad, donde un rey que iba en modo de batalla se levantaba en un caballo blanco a ir a conquistar. Vemos algo que es muy diferente al primer advenimiento del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo hizo la entrada triunfal en Jerusalén, Él la hizo en un asno. Un rey cuando iba entrando en un asno a la ciudad, era símbolo de que entraba en paz. Pero ahora el Señor Jesucristo no viene en son de paz. Ahora el Señor Jesucristo viene a hacer guerra, viene a destruir a los enemigos, viene a destruir a un mundo que lo ha rechazado, a un mundo que no solamente lo ha rechazado, sino que se ha levantado en contra de él. Y a eso viene el Señor Jesucristo. Vemos que también Juan hace una observación acerca de los ojos de Cristo. Dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Es decir, que tenía una mirada penetrante, como lo hemos visto anteriormente cuando Juan lo describió, cuando el Señor Jesucristo se le presentó en la isla de Patmos. El Señor Jesucristo observa cada acción. El Señor Jesucristo observa cuál es la motivación. El fuego que está en los ojos, que Juan ve en los ojos del Señor Jesucristo, simboliza el conocimiento del Señor Jesucristo que penetra las intenciones de los corazones, pero también simboliza el juicio con el cual Él va a juzgar las intenciones de los corazones. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 13, y no hay cosa creada
que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque Jesús es justo. Ve al mundo y puede juzgar al mundo en justicia. Y como dice, regirá al mundo con una medida, una vara de hierro. Dice que en su cabeza Jesús llevará las coronas de los reyes de la tierra. Esto es muy diferente al primer advenimiento, donde el Señor Jesucristo fue coronado con una corona de espina, en desprecio y en burla por los hombres malvados de la tierra. Algo completamente distinta. Ahora el Señor Jesucristo lleva todas las coronas, representando que tiene toda la autoridad, todo el control, todo el dominio le pertenece a Él. Él lleva todas las coronas de toda autoridad. Nosotros habíamos visto cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 12 acerca de Satanás y vimos que Satanás llevaba 7 coronas. ¿Por qué? Estas 7 coronas que Satanás llevaba cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 12 nos hablaba acerca de los diferentes imperios a través de los tiempos, de los imperios del hombre. También vimos en Apocalipsis capítulo 13 acerca del anticristo, que el anticristo llevaba 10 coronas. Y estas coronas que llevaba el anticristo hacían una representación de los reyes de la tierra, 10 gobernantes poderosos que habían dado toda su autoridad y todo su poder a la bestia. Pero ahora en la segunda venida del Señor, Jesús llevará corona, todas las coronas, porque todas las coronas y todos los reinos del mundo le pertenecen a Él. Cuando el Señor regrese en un caballo blanco, llevará también, como vemos aquí, la ropa, sus ropas teñidas en sangre. Recordemos que cuando el Señor regrese, Él va a regresar en modo de batalla, donde las naciones del mundo se van a ver levantados. Vimos anteriormente donde espíritus de rana salieron de Satanás, salieron del anticristo y salieron del falso profeta para convencer a los gobiernos del mundo a reunir sus fuerzas militares en contra de Israel y en contra, más allá de Israel, de aquel quien es el Dios de Israel. Se van a levantar y van a estar en aquel lugar, en aquel valle de Megiddo. O sea, cuando el Señor regrese, esa va a ser la escena con la cual Él se va a encontrar. Y por eso vemos que nos dice que sus vestimentas van a estar teñidas de sangre, porque aquellos gobiernos van a tener los armamentos militares más poderosos en la historia. O sea que si no fuera por la intervención del Señor Jesucristo, la humanidad se extinguiera en medio de esta batalla, de esta guerra de Armagedón. Por eso el Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si el Señor Jesucristo no viene a intervenir, allí se acaba la historia de la humanidad. De allí no se salva nadie, pero el Señor Jesucristo viene a intervenir para frenar las intenciones de la humanidad. ¿Quién regresará con el Señor Jesucristo? ¿Quiénes son estos ejércitos celestiales que cabalgan detrás del Señor Jesucristo? Cuando uno ve el contexto de la descripción que se hace de estos ejércitos, uno puede identificarlo. Porque vemos que se dice en la descripción de ellos que ellos vienen vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y nosotros habíamos visto anteriormente que esta descripción se le da a la novia de Cristo. Aquella novia de Cristo que el Señor viene a buscar, va a estar vestida de lino fino, va a estar vestida de blanco. Miki, dale, hay alguien que está. Va a estar vestida de blanco. Por eso nosotros podemos identificar que se trata de la iglesia. Cuando se está hablando aquí, se está hablando de nosotros. Que vamos a estar vestidos de blanco, vamos a estar vestidos de lino
finísimo, como habíamos visto anteriormente, diciendo que estas son las acciones justas de los santos. Ahora nosotros fuimos al cielo como la novia de Cristo y regresamos como la esposa de Cristo. Estamos regresando a la tierra no solamente como la esposa de Cristo, sino como para formar parte del gobierno de Cristo, como el ejército militar de los cielos se nos está llamando a nosotros. ¿Qué nombre? El ejército, parte del ejército de los cielos. Usted podría decir, pero yo no me imagino siendo parte de un ejército. Yo no me imagino llevando una ametralladora. Yo no me imagino llevando una espada o llevando algún arco. Yo no me imagino, porque cuando entra una araña, una cucaracha, yo ni siquiera eso puedo matar en mi casa. Yo le digo que no se preocupe, porque nosotros, aunque somos el ejército celestial, nosotros no vamos a participar activamente en la batalla. Nosotros vamos a presenciar la destrucción de los ejércitos del mundo, pero no van a ser destruidos por nosotros, porque nosotros vamos a estar cabalgando detrás del guerrero de los guerreros. Solamente va a haber un solo guerrero y solamente va a ser destruido con la palabra, con la orden del Señor Jesucristo. Van a ser destruidos los ejércitos del mundo, pero nosotros vamos a regresar con él. Es muy interesante porque en la epístola de Judas vemos en el versículo 14 y 15 que se describe este momento que vamos a estar regresando con Cristo. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Está hablando acerca del retorno del Señor Jesucristo con sus santos, con la iglesia y la misión que él va a cumplir cuando regrese. Y vamos a ver cuál va a ser el desenlace, qué va a suceder. Y lo describe en el versículo 17, al final del capítulo, la destrucción y la mortandad que va a haber con el retorno del Señor Jesucristo cuando él juzgue a estos ejércitos que se van a levantar en contra de él. Dice el versículo 17 al final del capítulo. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Estamos viendo aquí el final de la tribulación. Bajo un engaño diabólico, las naciones poderosas se van a reunir, como dijimos, cuando el anticristo, el diablo y el falso profeta van a enviar demonios que se describen como ranas para convencer a los gobernantes de la tierra para levantarse, y se han reunido en aquel lugar en contra de Jerusalén y para destruir a Jerusalén, y luego se levantarán en contra del retorno del Señor Jesucristo con su pueblo. Habíamos visto nosotros este evento también descrito en Apocalipsis 17, versículo 14, donde dice acerca de este evento, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles, refiriéndose a la iglesia, a nosotros. Vemos que la palabra carne en estos versículos se menciona, se repite varias veces. Dice que a través de un ángel el Señor va a hacer un llamado a las aves del cielo para
que se den banquete con la carne de estos ejércitos, de estos reyes, de estos gobernantes, de estos soldados que se van a levantar en contra de Jerusalén y en contra del retorno del Señor Jesucristo. Y esto va a ser algo terrible en aquel lugar. Se le llama la gran cena de Dios. Aquí hay un mundo que ha vivido para su carne, un mundo que ha vivido para sus placeres, un mundo que ha adorado su propia carne y se ha olvidado del dador de la vida, se ha olvidado a quien nosotros le tenemos que rendir cuenta. Todas las personas que estarán muriendo en ese momento son personas que van a haber rechazado el llamado al arrepentimiento, el llamado a creer en Cristo, el llamado a aceptar la salvación que Dios ofrece mediante su Hijo Jesucristo. Y por rechazar la obra de Cristo, van a estar entonces, en vez de ser parte de la cena de las bodas del Cordero, van a ser parte de la gran cena de Dios, de esta cena donde serán las bestias, las aves que van a ser llamadas a un lugar para acabar con estos cadáveres que van a ser el resultado de cuando ellos se van a levantar en contra del retorno del Señor Jesucristo. Vemos que la bestia y el falso profeta van a inaugurar el lago de fuego. Van a inaugurar, dice el lago de fuego que está con azufre. Ellos son echados al lago de fuego. En el lago de fuego en este momento no hay nadie. El lago de fuego no es el infierno. El infierno y el lago de fuego son lugares distintos. Y vamos a ver eso luego de acuerdo a cómo progresemos en el estudio de Apocalipsis. Pero el falso profeta y el anticristo van a ser lanzados vivos al lago de fuego. No se nos habla de Satanás en este momento, lo que puede causar curiosidad para muchas personas, pero vamos a descubrir luego el destino de Satanás y que luego Satanás se le va a unir a ellos, pero todavía Satanás no va a ser echado al lago de fuego. Vamos a descubrir en el próximo capítulo que Satanás va a ser encadenado. Dice que los ejércitos, cuando el Señor Jesucristo regrese, van a ser ejecutados inmediatamente. Vemos el versículo 21, dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto no es una espada literal. No es que es una espada literal sale de la boca de Cristo. Se está hablando acerca de lo que sale de la boca de Cristo, que es la orden, la palabra, la misma orden que salió cuando el Señor Jesucristo dijo sea la luz y el universo obedeció. Es la orden que el Señor Jesucristo está dando ahora para la destrucción de estos ejércitos que se van a estar levantando en contra de él. Y esto no es algo que uno se está inventando, sino es algo que está corroborado porque la palabra de Dios es comparado con una espada a través de la Biblia. Es un simbolismo de una espada. Vemos, por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vemos también en Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En su primera venida, el Señor Jesucristo vino como Cordero, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su segunda venida viene como Rey, viene como Juez. La misma palabra que ofreció gracia también será la palabra que ejecutará juicio. La misma voz que dijo, venid todos a mí los que estén trabajados y cargados, dirá también, apartaos de mí. La misma palabra que creó el universo traerá fin a la rebelión humana. Cristo vence con el poder de su palabra. Él no necesita ejércitos humanos, no necesita armas terrenales, no necesita estrategias militares. Con una sola palabra Él creó el universo. Con una sola palabra Él calmó la tormenta. Con una sola palabra resucitó de los muertos.
y con una sola palabra Él va a derrotar a sus enemigos. Como dijimos, por un lado nosotros encontramos lo que es la boda del Cordero, el evento que nosotros vamos a participar en el cielo cuando en la tierra va a estar sucediendo y pasando los juicios durante la tribulación. Vamos a estar en la boda del Cordero. Pero todo aquel que ha rechazado el llamado al arrepentimiento, todo aquel que ha rechazado el sacrificio de Cristo, que esté vivo en ese tiempo, se va a convertir en el plato principal de la cena de Dios, donde las aves van a comer los cuerpos que van a ser destruidos por el Señor Jesucristo. Por otro lado, nosotros también encontramos, como dijimos, esto es una cena diferente. Cada ser humano tiene la oportunidad de aceptar al Señor para salvación o rechazar al Señor para perdición. Todo aquel que cuando el anticristo se presente con ese plan genial que se va a presentar para la solución de los problemas del mundo, donde el anticristo se presente y presente la marca de la bestia como la solución al problema económico, como la única manera de poder sobrevivir durante ese tiempo, donde la gente va a ser convencida por el poder sobrenatural que va a estar exhibiendo el falso profeta. Todo aquel que sea convencido por esas obras y rechace el sacrificio de Cristo, en aquel día va a ser parte de esta cena del Señor, donde las aves del cielo van a acabar con sus cuerpos. Si no has recibido a Cristo en el día de hoy, estás a tiempo. Tienes la oportunidad de dar tu vida a Cristo y gozar de las promesas gloriosas que la palabra de Dios nos da, de que el Señor Jesucristo, Él mismo, promete regresar por nosotros personalmente, por nombre, personalmente, para tomarnos a nosotros, que Él está preparando un lugar para nosotros individualmente en el cielo, para tomarnos para sí mismo, para que donde Él está, nosotros también estemos. Es una promesa gloriosa, pero todo aquel que rechaza el sacrificio de Cristo, todo aquel que rechaza la oportunidad, el llamado que el Espíritu Santo le hace al corazón para arrepentimiento, para salvación, va a tener que enfrentar las consecuencias del Señor Jesucristo. En esa ocasión ya no como Salvador, en esa ocasión ya no ofreciendo libertad, salvación y perdón, sino en esa ocasión con ojos de fuego penetrante, con la espada de su palabra para destrucción, para condenación y para juicio eterno. La oportunidad está disponible en el día de hoy. El Señor nos está llamando para nosotros formar parte de las bodas del Cordero, de la mesa del Señor, de la celebración del cielo. Pero la opción está en cada ser humano. Él no forza a nadie. La salvación no es algo que el Señor le impone a la persona. Cada ser humano que escucha el mensaje, que el Espíritu Santo trabaja en su corazón, tiene que aceptar o rechazar. Pero así como acepta o rechaza, se tiene que recibe las consecuencias de cuál fue la decisión, de qué hizo con Cristo, de qué hizo con el sacrificio de Cristo, de qué hizo con la palabra que recibió, con el llamado al arrepentimiento que recibió. La opción es tuya en el día de hoy. Mañana podría ser demasiado tarde. Vamos a terminar el estudio del día de hoy. Vamos a dar gracias al Señor. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos dio de presentar este estudio de esta segunda mitad de Apocalipsis 19. Le invitamos a que continúe con nosotros. Vamos a estar estudiando con la ayuda de Dios el capítulo 20 la próxima semana. Dios le bendiga. Amante Dios y Padre Celestial,